Buen día, niños, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestra lección en este hermoso día y pues antes de todo, ¿verdad? Siempre vamos a orar para poner todo en las manos de Dios. Así que cierren ahí sus ojitos y repitan después de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por este hermoso día que nos regalas, porque nos bendices, nos amas y porque nos permitirás aprender más acerca de tu palabra. Te ruego que pongas en nuestro corazón el deseo de aprender más de ti y que podamos salir bendecidos al culminar esta lección. Gracias por todo, bendito Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, niños, vamos a iniciar nuestra lección bíblica en esta hermosa hora. Y para ello pues les voy a decir el tema. El tema del día de hoy es: el que ama a Dios le obedece. A ver todos juntos. El que ama a Dios le obedece. Muy bien. Y vamos a memorizar un versículo en esta hermosa hora. Y ese lo encontramos allí en San Lucas, en su capítulo 14 y en su versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. A ver una vez más: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. San Juan 14:21. Ahí en el transcurso de la clase pues lo vamos a ir tratando de memorizar, y si no se nos queda hoy pues seguirlo aprendiendo, buscando ahí en la Biblia, y lo vamos a seguir aprendiendo. Pues les decía que nuestro tema era: el que ama a Dios obedece. En la Biblia, en toda la Biblia nos habla de muchos personajes que escucharon la voz de Dios y le obedecieron. No crean ustedes que es fácil, que era fácil, que solo porque Dios les hablaba ya ellos saltaban y decían: yo le obedezco, le obedezco. Cuando algunas veces su papá o su mamá les dice: mira, necesito que hagas, que barras la casa. Ustedes aman a papá, aman a mamá, pero no siempre se les hace fácil decir: sí, ahorita voy, muy bien, ahorita me levanto y voy a ir a barrer. Hay veces cuesta, y es que eso no es tan complicado, eso es de lo más fácil, de lo más común que se puede decir, que nos ponen a hacer en algunas ocasiones y no queremos, tal vez por pereza, por ganas de estar haciendo otra cosa, porque estamos ocupados o por algo, pero no queremos. Pero a los personajes que Dios les hablaba aquí, que la Biblia nos narra, estos personajes no tenían tareas tan fáciles, solo de barrer, o solo de lavar los trastes, o de ir a la tienda. Estos personajes tenían una gran misión, que era predicar el evangelio de la palabra de Dios. Entonces era bonito, pero no era fácil esa misión que tenía. Pues el día de hoy vamos a hablar de uno de estos personajes, que ya les dije que en la Biblia hay demasiados, pero nos vamos a ir hasta el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia. En el primer libro de la Biblia, Génesis, vamos a buscar ahí en Génesis, en su capítulo número 6, allí nos habla de un personaje. Si vemos en el verso 9, dice: Noé construye el arca. Y sí, vamos a hablar de Noé y la obediencia que tuvo a Dios. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, que era Adán y Eva, ustedes recordarán que hemos hablado de que ellos pecaron, y por ese pecado pues tuvieron que salir del huerto, tuvieron que empezar a trabajar, y ellos formaron una familia. Y de esa familia pues surgieron descendientes, nació Caín, nació Abel, surgieron hijos de ellos, nietos, bisnietos, y entonces la tierra se empezó a poblar, hasta que llegaron ya a ser bastantes
bastantes personas, porque ahí en el verso número 5, perdón, en el capítulo 5 de ahí mismo de Génesis dice los descendientes de Adán, y si ustedes los leen, ya eran un montón, ya no habitaba solo Adán y Eva, sino que ya eran bastantes. Pues dentro de todos estos descendientes se encontraba Noé. Pero cuando Noé vivió, dice que las personas que estaban viviendo en la tierra estaban siendo muy desobedientes ¿a quién? A Dios. Estas personas ya no le estaban rindiendo el culto que Dios se merecía. Ellos empezaban a hacer sus fiestas sin incluir a Dios. Ellos hacían cosas que a Dios no le agradaban. Hablaban de las personas, claro, hablaban mal. Se burlaban de quien predicaba, pensaban que ellos eran autosuficientes y que Dios se quedara por un lado. Ellos pensaban que solo ellos podían hacer las cosas y estaban pues totalmente equivocados ellos al pensar eso, porque Dios lo es todo. Dios había creado el universo para que el hombre y la mujer vivieran y vivieran felices, ¿verdad? No apartados de Él. Y ellos lo sabían muy bien, pero se habían hecho de oídos sordos y ya habían querido hacer lo que hubiera. Por eso en el capítulo 6 a inicio dice la maldad de los hombres había sido ya tan elevada. Dice que ellos no obedecían para nada a Dios. Ellos estaban haciendo lo que les decía, ellos se emborrachaban, hacían fiestas, cosas que a Dios no le agradaban ni le siguen agradando. No crean que eso ya se le olvidó a Dios. A Él no le agrada a todas esas personas que les gusta andar haciendo protestas por cualquier cosa, o personas de que les gusta andar en fiestas y todo, porque es algo que Dios no ordenó. Él no dijo, sí, Evelyn y sus alumnos se van y van a tomar, van a hacer sus fiestas, no, para nada. Pues este pueblo estaba viviendo un tiempo donde ellos, sus corazones estaba apagado, su corazón se había olvidado de quién los había creado y a quién debían de servir. Pero dentro de todo este montón de gente que se pueden imaginar ustedes, un país, para no ser tanto, un país donde muchas personas estaban perdidas, había un hombre, y el nombre de ese hombre era Noé. Él sí buscaba de Dios, él sí quería amar a Dios, respetarlo, obedecerlo en todo, aunque no lo viera físicamente, porque Dios no andaba allá entre ellos como cualquier otro humano, pero él sabía que en el cielo él lo miraba y él sabía cuando Noé no estaba haciendo algo bien. Entonces él procuraba presentarse delante de Dios de la mejor manera, y eso agradó a Dios. Si yo regreso a lo que les decía a un inicio, cuando papá o mamá nos mandan a hacer alguna tarea, si no la hacemos, pues ellos nos siguen amando. Pero cuando nosotros obedecemos a lo que ellos nos dijeron, pues ellos se agradan, ¿verdad? Lo mismo pasaba aquí con Noé. Dios había dado la ordenanza que solo a él lo tenían de adorar, de que se deberían de comportar bien, pero todas las demás personas no lo hacían. Pero como Noé sí lo hacía, halló agrado delante de los ojos de Dios. Entonces, en cierta ocasión, Dios le habló a Noé y le dijo que él iba a castigar a la tierra porque la tierra no le estaba obedeciendo. O sea, las personas que ahí vivían no se estaban comportando como a Dios le agradaba. Y eso asustó a Noé. Él dijo, ¿cómo es posible? Noé, me imagino que era un predicador que salía en las mañanas y decía, por favor, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Y la gente no le hacía caso, se burlaba. Entonces, cuando Dios le dijo eso a Noé, Noé se asustó y dijo, pero ¿qué va a pasar con nosotros, Dios? ¿Qué va a pasar? Entonces le dio una orden y le dijo que construyera un barco gigantesco donde tenían que caber todas las especies de los animales que hubiera en la tierra, ¿verdad? Tenía que entrar hembra y macho de cada animal, y las personas aquellas que se arrepintieran, ¿verdad? Tanto la familia de Noé como aquellas personas que en verdad llegaran
a tocar el corazón de Dios y que se arrepintieran de lo que él había hecho. En sí, Dios le dijo a Noé de que iba a haber un diluvio. Y un diluvio, yo creo que ya la mayoría de ustedes saben, pero eso se dio de un tiempo donde llovió demasiado, donde ya no fue que el agua solo llegó a los zapatos, en vez de que no se mojan, no, se pasaba de uno y dice que llegaba hasta el monte más alto, era una inundación de agua realmente la que iba a haber. Y Noé empezó a avisarle a las personas de ese pueblo, empezó a anunciarles y empezó a construir el arca porque él amaba y obedecía a Dios. A pesar de que la gente se empezó a burlar, no estaba bien feliz haciendo el arca, bien decidido, y la gente pensaba, miren qué loco ese Noé lo que está haciendo, si aquí ni llueve, si aquí cómo va a pasar eso que él está diciendo. Entonces la gente se burlaba, pero Noé no dijo, bueno, por eso ya me rindo, no, él siguió perseverante por amor a Dios, pero porque él respetaba lo que Dios decía, y él sabía que si Dios había dicho que en un cierto tiempo, si las personas no obedecían, él iba a castigar la tierra con agua, con un diluvio muy fuerte, como nunca se había visto en la historia ni se volverá a ver, era porque era cierto, ¿verdad? Pero se ponen a pensar ustedes, ahorita analicemos, ¿qué hubiera pasado si Noé no hubiera obedecido? Si Noé no hubiera amado lo suficientemente a Dios y hubiera dicho, yo construyo el arca, porque le tocó a él y a sus hijos, porque las demás personas como no le creían, no le ayudaban, ¿verdad? Era únicamente él. Fácil podía haber dicho, no, eso es mentira, o si nos pasa algo que nos pase a todos, no. Pero él amó tanto a Dios que él le obedeció a pesar de que la gente se burla, porque si él no lo hubiera hecho, no sabemos. Imagínense, todas las especies de animales hubieran muerto, o sea, no hubiera quedado ni un hombre en la tierra, porque los únicos que quedaron fue Noé y su familia, porque toda la demás gente desobediente no quiso hacer caso al llamado que Dios hacía por medio de este hombre. Toda la demás gente se reía, se burlaba, y hasta que llegó el momento en que Dios dijo, bueno, hoy castigaré a la tierra porque no entiende que me debe de honrar. Hasta en ese momento la gente quiso decir que se arrepentía, pero no lo hizo de corazón, porque si no, Dios no hubiera mandado ese desastre, esa destrucción. Como la gente solo lo hizo por pasar o para que Dios dijera, ay, sí se arrepintieron, no. Entonces, solo Noé y su familia fueron perseverantes, creyeron en Dios, y esa fe y esa obediencia que Noé le tuvo a Dios valió mucho para que su familia continuase viva, para que tuvieran ese privilegio de tener ahí. Entraron todas las especies de los animales y ningún animal atacó a ningún familiar de Noé. Todos estaban ahí. Dios sabía, ¿verdad?, el propósito que tenía, los planes que tenía para que estas especies se reproducieran y no dejaran de existir. Pero regresando a Noé y a su obediencia, yo quiero que ustedes entiendan, ¿verdad?, que es muy importante, así como obedecemos a papá o a mamá, aunque a veces cuesta, o a la maestra, aunque a veces cuesta porque no entendemos o no queremos, es importante hacer caso. Porque yo creo que si yo pregunto aquí quién ama a Dios, que me levante la mano, todos levantamos la mano, ¿verdad? Todos amamos a Dios, entonces no nos debe de impedir algo obedecerlo. O sea, si sabemos que eso está malo, no lo vamos a hacer. Si sabemos que eso daña nuestra mente, nuestro corazón, no lo hagamos, porque a Dios no le agrada. Y nosotros, cuando amamos a alguien, digamos, aman ustedes a sus padres, sus tíos, sus primos, a cualquier persona que ustedes aman, ustedes tratan de quedar agradable delante de esa persona, cuanto más delante de Dios, ¿verdad? Debemos de agradarlo en todo momento. Entonces yo quiero que ustedes recuerden que si nosotros amamos a Dios, lo debemos de obedecer, que es nuestro tema de esta hora. Y vamos a ver una vez más nuestro texto, ahí nuevamente en San Juan 14:21, donde dice,
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nosotros tenemos los mandamientos y los guardamos, entonces amamos a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y qué lindo, ¿verdad? Que si nosotros amamos a Dios, Él nos va a amar a nosotros. Y es lo más lindo que nos puede pasar, realmente, el ser amados por Dios. Así que, ánimo niños, a amar a Dios, amar a nuestro prójimo, porque eso es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Espero que tengan una bendecida tarde, un bendecido día y que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, pilas ahí en los estudios y si Dios lo permite, pues nos vemos a la próxima. Se cuidan, adiós.